Bueno, pues gracias a Dios por este canto. Esperamos que en verdad sea de bendición para su vida la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios de esta tarde. Y no se preocupe por la hora, hermano. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Aquí le van a dar de comer y es gratis. Eso nos encanta, ¿verdad? Dicen por ahí que gratis hasta las puñaladas. Espero que no le den nunca puñaladas, pero gracias a Dios por los hermanos de esta iglesia que están preparándose, están sacrificando para poder ofrecer los alimentos. Gracias. Y sea agradecido, hermano, sea agradecido. Hablábamos un poquito anoche acerca de eso, de ser agradecidos. Bueno, para que se ponga más interesante el mensaje, porque yo sé que les encanta a ustedes, a mí no, pero es por ustedes, voy a pedirles a estos tres hermanos que me ayudaron anoche que pasen aquí al frente otra vez. ¿Dónde están? Bueno, fueron 4 anoche, pero me dicen que no vinieron, no vino uno, el más rebelde, creo que ya se suicidó, porque sabía que servía de tropiezo. ¿Sí hay 3 aquí o no? Sí, muy bien, aquí están. A ver, hermano, de este lado, exactamente, ahí está el segundo. ¿Y dónde está tu Biblia, hermano? ¿Sí tienes Biblia? Córrele, córrele. Y bueno, ya está aquí este otro. No, pónganse así, pegadito ahí exactamente, lo más pegado que puedas, exactamente. Aquí está el otro y ahí viene. ¿Cuál de los dos? Yo creo que deben de echar un volado para ver cuál de los dos. Nada más necesito 3. Eso es, aquí está, este es el más feo. Bueno, entonces vamos a dejar al hermano aquí, este ya es cliente, este ya sabe. Exactamente, tú ponte ahí, siéntate, hermano, ya después te necesitamos, te llamo. Exactamente. Como dije, llamo a los más feos para que de esa manera se den cuenta de que yo estoy guapo, ¿verdad? Y más inteligente. Bueno, como yo soy el predicador, yo puedo decir lo que quiera y nadie puede decir lo contrario, ¿verdad? Yo estoy aquí en el púlpito, entonces usted nada más tiene que sonreír, porque entre más sonría, más rápido come. Entre menos sonría, vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde, porque a las 6 es el culto. Bueno, a lo mejor les damos chance a las 5, para que de esa manera les dé tiempo de ir por su ruta, ¿sí? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Y pastor, si no llega el pastor Eduardo, de todas maneras tenemos la división de clases, no hay problema, no hay problema. ¿Quién sabe si llega ese hermanito? Creo que viene en burro o viene en tortuga, quién sabe cómo es que venga, el asunto es que no sabemos si llegue o no llegue, esperamos que sí llegue. Pero si no llega, de todas maneras, sí tenemos la división de clases esta tarde. Todos puestos de pie, por favor. Vamos a leer en Romanos capítulo 12 los primeros 2 versículos. Vamos a leer unidos. Eso quiere decir no se adelante, no se atrase, respete los signos de puntuación para que entendamos lo que estamos leyendo. De eso se trata. Queremos entender lo que dice la Biblia. A eso venimos a la iglesia, a que Dios nos hable. Entonces vamos a leer pausadamente, ¿sí? Y de esa manera se entiende lo que estamos leyendo. Cada vez que vea un punto, deténgase. Una coma, deténgase, ¿sí? Para eso están esos puntitos y esas comas allí. No es nada más para adornar ahí las páginas de la Biblia. Muy bien, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Empecemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El 2, no os conforméis. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Vamos a hablar en esta tarde acerca de experimentando la voluntad de Dios. Ese es el título de la enseñanza. Experimentando la voluntad de Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, no hay una cosa más importante para usted que conocer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. ¿Quién mejor para dirigir nuestra vida que Dios? Nuestro Padre. Un padre que ama a su hijo, un padre normal, porque hoy en día hay padres anormales, padres que no tienen los 5 sentidos en su cabeza, padres que simple y sencillamente no aman a sus hijos, quieren destruirlos. Pero un padre normal quiere lo mejor para sus hijos. Imagínese Dios. Claro que Dios quiere para nosotros lo mejor. Y Él no solamente quiere lo mejor. Él dice, yo te muestro mi voluntad y te garantizo que te va a ir bien si haces mi voluntad. Entonces, repito, no hay cosa más importante para el cristiano que conocer la voluntad de Dios y luego vivir en el centro de la voluntad de Dios todo el tiempo. Y si por alguna razón nos desviamos un poquito, unos cuantos centímetros a izquierda o a derecha, Señor, perdóname, no me daba cuenta, regreso al centro de tu voluntad. Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir aquí en estos versículos. Por eso, repito, vamos a hablar de cómo experimentar la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios y cómo vivir en la voluntad de Dios. Y si usted vive en la voluntad de Dios, entonces tírese en la hamaca. Va a poder descansar porque sabe que Dios se va a encargar de que todo le vaya bien. Pero si está fuera de la voluntad de Dios, entonces preocúpese y dígale esta tarde al Señor, Señor, perdóname, no me daba cuenta que estoy haciendo mi propia voluntad o la voluntad de otra persona. Y hermano, nada más hay 2 voluntades bajo las cuales usted puede vivir en este planeta: la voluntad de Dios o la voluntad del diablo. Nada más. No hay un terreno neutral. Usted no puede decir, no, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, pero tampoco estoy haciendo la voluntad del diablo. ¿Cómo que no? Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, la voluntad de ¿quién está haciendo? Ah, pues estoy haciendo mi propia voluntad. Entonces no está haciendo la voluntad de Dios. Está haciendo la voluntad del diablo. Y por eso es que termina mal. No importa que sea cristiano. La Biblia nos cuenta montones de historias de personas que no hicieron la voluntad de Dios y terminaron mal. El evangelista Marco Turriza nos hablaba en la mañana acerca de ¿quién? ¿De quién? Caín. Él hizo la voluntad de Dios. ¿Y cómo terminó? Exactamente. Y él mencionó a otro, Sansón. Alguien dijo por ahí que no se debe de llamar Sansón, sino Sonsón. Y sí es cierto. Y así son muchos cristianos. No saben la voluntad de Dios y no les importa conocerla. Vamos a hablar de eso. Cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, háblame en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. ¿Qué haríamos en este mundo si no tuviéramos tu palabra? Si no supiéramos cuál es tu voluntad. Ayúdanos a conocerla y a querer vivir en tu voluntad. Quita cualquier distracción de nuestra mente en este momento. Ayúdanos a concentrarnos en el estudio de tu palabra, sacar provecho
de lo que estamos haciendo aquí. Usa a tu siervo como a ti te agrade, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Vamos a estudiar estos dos versículos, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, bajo 3 palabras. Los hermanos van a representar esas 3 palabras. Háganse un poquito más para atrás, hermanos, para que no me estorben ahí. Exactamente. La primera palabra bajo la cual vamos a estudiar estos dos versículos es la palabra ruego. Él se va a llamar ruego. Ruego. ¿Sí sabe lo que es un ruego? Una súplica. Pero vamos a llamarle a él ruego. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Ruego. Apréndase las 3 palabras, porque si no se las aprende, no va a comer. Así es que hay que estar bien despierto. Mira, hasta los que ya estaban durmiendo se despertaron. Sí, si se trata de comer, ahora sí llegamos bien a su mente y a su corazón, ¿verdad? Bueno, no vamos a hablar más de eso. La primera palabra, repito, es la palabra ruego. La segunda palabra bajo la cual vamos a estudiar estos dos versículos es la palabra plan. Plan. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Plan, exactamente. Y la tercera palabra bajo la cual vamos a estudiar estos dos versículos es la palabra propósito. Él se llama propósito. A ver, vamos a repasar a ver si están poniendo atención. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Y cómo se llama él? A ver, ya al final como que se enredaron. A ver, otra vez. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Y cómo se llama él? Exactamente, propósito. Ahora, para efectos de este estudio, de estos dos versículos, vamos a empezar de atrás para adelante. Así es que vamos a cambiar al hermano para allá y al hermano para acá. Otra vez, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Y cómo se llama él? Correcto. Bajo estas 3 palabras vamos a estudiar estos dos versículos. Y si usted quiere conocer la voluntad de Dios, necesita recordar esto. Porque si no recuerda esto, hermano, no va a conocer la voluntad de Dios. Y mire los calificativos que Pablo le da a la voluntad de Dios. En el versículo número 2, la última parte, después de la penúltima coma, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y luego dice: agradable y perfecta. ¿Cuál es, cómo dijimos que se llamaba él? ¿Cuál es el propósito de Pablo al escribir esta carta? Dice: para que compruebes. Para que compruebes. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¡Qué tremendo! La voluntad de Dios es buena. ¿Por qué es buena? Porque Dios es bueno. Él no quiere nada malo para sus hijos. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Es bueno. Si Dios quiere que nosotros leamos la Biblia, ¿será bueno? Claro que es bueno. Si Dios quiere que asistamos a la iglesia, ¿será bueno eso? Por supuesto que es bueno. Si Dios quiere que diezmemos, ¿será bueno? Claro que es bueno. La voluntad de Dios para nosotros es buena. ¿Por qué es buena? Porque Dios es bueno. Pero mire qué tontos somos los cristianos. Yo ya sé que Dios quiere que asista a la iglesia, pero no voy a ir a la iglesia. No tengo tiempo. Es que si voy a la iglesia me voy a contagiar allí de COVID. ¿Por qué no dice eso cuando va al mercado? ¿Por qué no dice eso cuando va al trabajo? ¿Por qué no dice eso cuando anda en otras reuniones?
porque Satanás nos hace pensar de esa manera. Pero la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, y no solamente es buena, dice que es agradable. Cuando nosotros verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que nos gusta hacer la voluntad de Dios. Disfrutamos hacer la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho, ¿por qué soy pastor de la iglesia allá en Celaya, en México? ¿Por qué soy? Porque tengo una pistola que me está apuntando aquí sobre la cabeza y me dice, ¿tienes que ser pastor de la iglesia en Celaya? No. Si yo quisiera renunciar a la iglesia, pudiera llegar este domingo y decirles a los hermanos, ya no soy su pastor, renuncio, me voy de aquí. ¿Qué impide que yo sea el pastor en la iglesia? Nada. ¿Por qué soy el pastor en la iglesia en Celaya? Porque yo quiero. Y no solamente quiero, disfruto. Disfruto. ¿Ustedes creen que aguantaría 37 años siendo el pastor de la misma iglesia? El promedio que dura un pastor de tiempo trabajando como pastor en una iglesia, dicen las estadísticas, es de 3 a 4 años. 3 a 4 años. O sea que el pastor Carlos ya la hizo, ya aguantó, ya llegó a 6. Pero se ve la cara que no está disfrutando. No, sí está disfrutando. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la voluntad de Dios es agradable. No solamente es buena, es agradable. Y luego dice la Biblia que es perfecta. Es perfecta. ¿Cuántos jóvenes y señoritas me preguntan, pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y lo que están diciendo es, ¿con quién me debo de casar? ¿Verdad? Eso es lo que están diciendo. Dios quiere enseñarte sin ninguna equivocación con quién te debes de casar. Yo doy gracias a Dios por la esposa que tengo. Tengo 43 años casado con la misma mujer. Hoy en día eso es un récord. Porque lo más que duran son 2-3 años y ya se divorciaron. Y saben, yo estoy contento de estar casado con la esposa que estoy casado. Yo no sé si esté contenta conmigo, pero yo con ella sí. Gracias a Dios. 43 años. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Si usted quiere decir eso, más le conviene conocer la voluntad de Dios y querer vivir en la voluntad de Dios. Porque de otra manera, y por eso encontramos a tantos cristianos que se desaniman, empiezan algo y al ratito ya lo dejaron. ¿Por qué? Porque no están viviendo en la voluntad de Dios. No están haciendo la voluntad de Dios. Ese es el propósito que Pablo tenía. Y no nada más es el propósito de la carta a los romanos, es el propósito de toda la Biblia, que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y comprobemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y yo le hago ese reto en esta tarde. ¿Por qué no prueba la voluntad de Dios? ¿Por qué no experimenta la voluntad de Dios y se da cuenta de que es lo mejor? No hay otra cosa más importante para el cristiano que más le convenga que vivir en la voluntad de Dios. Ahora, para que podamos cumplir con el propósito, tenemos que seguir, ¿cómo se llama él? El plan. El plan. Dios nos da un plan para que nosotros experimentemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan? El plan para que nosotros experimentemos la voluntad de Dios tiene 3 partes. ¿Sí? Sígame por favor, no quiero confundirlo, quiero que usted sepa cómo puede experimentar la voluntad de Dios.
¿Cuáles son esas tres partes del plan de Dios para que yo conozca la voluntad de Dios y viva en la voluntad de Dios? Aquí está la primera parte. La primera parte del plan, mire lo que dice el versículo número 1. Estamos en Romanos capítulo 12. No pierda esos dos versículos porque de ahí estamos hablando. Versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, ¿qué palabra sigue? ¿Qué palabra sigue, hermanos? Presentéis. ¿Qué cosa debemos de presentar? Dice ahí, si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabrá que Dios le ordenó al pueblo judío a través de Moisés. Dios le habló a Moisés para que le enseñara al pueblo que todos los días tenían que presentar sacrificios. ¿Por qué deberían de presentar sacrificios? Hablamos esta mañana, o escuchamos más bien, esta mañana acerca de que Abel presentó un sacrificio. ¿Por qué presentó ese sacrificio Abel? Porque Dios se lo dijo a sus padres, a Adán y a Eva. Y Adán y Eva se lo enseñaron a su hijo, tanto a Caín como a Abel. Escuchábamos que Abel no presentó un sacrificio. ¿Qué presentó? Del fruto del campo. Era un campesino, un agricultor. Él trajo, qué sé yo, la Biblia no nos dice qué tipo de fruto, pero no hizo lo que el Señor le ordenó, que era presentar un sacrificio. ¿Por qué era importante presentar sacrificios? Por el simbolismo. Todo estaba anunciando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo que vino a su bautismo, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden, hermanos, todos los que estaban allí eran judíos. Ellos sabían. Ya recuerdo, como el cordero que se ofreció en la Pascua, como el cordero que todos los días se presenta en sacrificio, así viene Cristo para pagar por los pecados de todos nosotros. Entonces, cuando Pablo está diciendo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, está diciendo exactamente lo mismo. En la mente de los judíos, ellos sabían de lo que estaba hablando. Bueno, así como se sacrificaba ese animal, así debo de presentarme yo en sacrificio. ¿Sí me estoy explicando? ¿Queremos experimentar la voluntad de Dios? Entonces tenemos que presentarnos en sacrificio vivo. No quiere decir que tenemos que tomar un cuchillo y metérnoslo en el estómago y suicidarnos. No. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo el Señor es en tu mente. En tu mente. Todos los días muere a ti mismo. Los sacrificios se presentaban todos los días. Y la Biblia dice que había un sacrificio en la mañana y uno en la tarde. Lea la Biblia. Todos los días se presentaban esos sacrificios. Entonces dice Pablo, de la misma manera que el sacerdote allí en el templo de Jerusalén sacrificaba al animal, tú también sacrificas al animal.
¿Cuál animal? Su cuerpo. ¿Sí? Su cuerpo. ¿Cómo va a hacer usted la voluntad de Dios si usted quiere hacer su propia voluntad? Mire, el hermano Brian no puede hacer su voluntad y al mismo tiempo mi voluntad. No se puede. Porque si la voluntad de él es estar ahí sentado en una banca, ¿cómo está aquí arriba ayudándome? No puede hacer dos voluntades al mismo tiempo. Y nadie puede. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Entonces el hermano Brian hizo a un lado su voluntad para hacer mi voluntad. Por eso es que está aquí. Y es exactamente lo mismo que el Señor está diciendo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Hay una historia que ilustra perfectamente bien esto. Traigan esas sillas, hermanos. 3 sillas de allí, por favor. Ustedes, hermanos, para que se sienten. Porque ya están viejitos y se cansan. Ya están con la cara de dormidos, de borrego a medio morir. Si han visto un borrego a medio morir, aquí están los borregos. Mire qué tan dormidos están que no pueden hacerlo rápido, hermanos. Si se alarga el mensaje, reclámenle a ellos, no a mí. No, pónganlos de frente, hermanos. Pegadas ahí al órgano, mirando hacia acá. Exactamente. Así. Siéntate ahí, hermano. Tú siéntate aquí. Allí, hermano. Allí. Exactamente. Hay una historia que ilustra perfectamente bien lo que quiere decir que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí hay trenes de pasajeros. Sí hay. Bueno, en México antes había. Hay ciertos tramos ahora donde todavía hay. Antes era muy común. Todo el país había trenes de pasajeros. Ya no. A mí me tocó viajar todavía en esos trenes de pasajeros. Los trenes de pasajeros iban 2 sentados aquí, otros 2 sentados aquí. Había una mesa. Había vagones que tenían ese tipo de servicio. Del otro lado igual. Había un pasillo y luego del otro lado había otros 2 asientos así frente. Bueno, y todo el vagón estaba lleno de asientos así, unos frente a los otros. No sé si acaso hay trenes de pasajeros aquí que así tengan los asientos. Allá así había. Dice la historia que subieron 3 inconversos. Míreles la cara de inconversos que tienen estos. ¿Sí le ven la cara? El vivo retrato de inconversos. Yo creo que hay que bautizarlos otra vez, a ver si se les salen los demonios. Bueno, ahí se subieron esos 3 inconversos y se subió un cristiano. Yo soy el cristiano. Yo estoy contando la historia, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Ese cristiano llevaba una chamarra. ¿Sí le llaman chamarra aquí? Correcto, una chaqueta, una chamarra. Dentro de las bolsas, de los bolsillos de la chamarra, el cristiano llevaba metidas las manos. No se le veían las manos, ¿sí? Entonces, cuando se sentó el cristiano allí, pues los 3 inconversos que iban ahí no le vieron las manos. De repente este inconverso, que es el más malvado, un taur, un borracho, mal hablado, ¿sí le va la cara de todo eso a este? Mírele la cara. El vivo retrato de un malviviente. ¿Sí? Este sacó una baraja. ¿Sí sabe lo que es una baraja? ¿Sí le llaman baraja? Bueno, ¿cómo saben, hermanos? Miren qué bien informados están ustedes. Qué bárbaros. Se me hace que traen por ahí su barajita, ¿verdad? En los ratos libres se entretienen con eso. Así era este inconverso.
Entonces, este inconverso le dijo a los otros dos inconversos: ¿juegan? Y pues aquellos dijeron: pues, ¿en qué vamos a matar el tiempo? Claro que jugamos. Y este inconverso invitó al cristiano. Le dijo: ¿juegas? El cristiano dijo: no. Y él le preguntó: ¿por qué? Le dijo: porque no tengo manos. Recuerden, llevaba las manos dentro de los bolsillos de la chaqueta, de la chamarra. No se le veían. Entonces aquel, aunque era inconverso, se sintió un poquito avergonzado de invitar a un discapacitado, a un manco, a jugar. Y le dijo: perdóname, no te quise avergonzar, discúlpame. El cristiano le dijo: no te preocupes, no me has ofendido. Empezaron a jugar, apostando. ¿Sí le ve la cara de apostador a este también? Mírele la cara. De repente vino el boletero. Acostumbraba a venir un empleado del tren revisando los boletos, que todo mundo tuviera su boleto. Él lo checaba y lo perforaba y lo regresaba a la persona. Entonces venía ahí por el pasillo gritando: boletos, boletos. Todo el mundo sacaba su boleto. El cristiano sacó su boleto, se lo presentó al checador. Él lo revisó, todo estaba en orden, lo perforó, se lo regresó al cristiano. El cristiano lo guardó. Cuando el inconverso vio eso, apenas se fue el boletero, le reclamó al cristiano. Le dijo: eres un mentiroso. El cristiano le dice: ¿por qué? Le dice: ¿qué es eso que acabo de ver? Le dijo el cristiano: ¿a qué te refieres? Tú me dijiste que no tenías manos y yo acabo de ver que sacaste tus manos, sacaste el boleto. Eres un mentiroso. El cristiano le dijo: no, mira, es que tú no entiendes. Yo soy cristiano. Y esta mañana, antes de salir de mi casa, yo oré al Señor y le dije: Señor, que estas manos no sean mías, que sean tuyas. Que estos pies no sean míos, que sean tuyos. Que estos oídos no sean míos, sean tuyos, Señor. Que estos ojos no sean míos, que esta mente. Dice: así es que estas manos no son mías. Yo le dije al Señor que eran de Él. Y yo no creo que el Señor hubiera querido jugar baraja con ustedes. ¿O tú qué piensas? Le dijo al inconverso. Y dice la historia que ganó a los 3 inconversos para Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sabe por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque queremos hacer nuestra voluntad. No, pues a mí no me gusta ir a la iglesia. No, pues a mí no me gusta dar el diezmo. No, pues a mí no me gusta. A mí me gusta ver la tele. A mí me gusta escuchar los chismes. A mí me gusta escuchar la música. ¿Cómo queremos hacer la voluntad de Dios si queremos hacer nuestra voluntad? Es una necedad, una tontería. Y así no se puede vivir la vida cristiana. No se puede. Por eso es que hay un montón de cristianos que siempre están en conflicto. Ay, pues es que yo quiero. No, usted no quiere. Porque si quisiera, es tan fácil como decirle: Señor, aquí estoy. Eso es lo que Pablo dice allí en Gálatas 2:20. Cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quiere usted experimentar la voluntad de Dios? Entonces presente su cuerpo en sacrificio vivo todos los días, todos los días,
todos los días. No es que lo presento hoy y ya no me acuerdo de eso hasta dentro de 20 años. Así no va a vivir en la voluntad de Dios. Así no va a experimentar la voluntad de Dios. ¿Está usted viviendo en la voluntad de Dios? Regresen las sillas a su lugar, hermanos, y tomen su lugar otra vez como estaban. Eso es, ya estaban muy cómodos, ¿verdad? Ya estaban hasta durmiéndose aquí. Recuerden, si queremos experimentar la voluntad de Dios, ese es el propósito de Pablo al escribir esta carta, que experimentemos, que conozcamos la voluntad de Dios. Tenemos que seguir el plan. ¿Cuál es ese plan? La primera parte del plan es: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, la segunda parte del plan. ¿Cuál es la segunda parte del plan? Mire lo que dice el capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Versículo 2, la primera parte. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir la palabra conformarse? La palabra conformarse quiere decir: no tomes la forma de algo. El agua toma la forma de la botella. ¿Sí se han dado cuenta? Qué profundidades aprende aquí. Anótelo, no sé que se le vaya a olvidar. El agua toma la forma de la botella. Si la botella fuera cuadrada, ¿qué forma tendría el agua? Cuadrada. Si fuera redonda, exactamente. Lo que está diciendo Pablo allí es: no tomes la forma del mundo. La palabra siglo ahí no está hablando de 100 años, está hablando del mundo, del sistema de cosas organizados en este planeta que controla Satanás. Todo lo que hay en este planeta lo controla el diablo. Es más, este planeta le pertenece a Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo enseña. Cuando Cristo fue tentado, Satanás le prometió a Cristo: si nada más te postras y me adoras, te entrego toda la gloria de este mundo. Y fíjese que Cristo no se puso a discutir con él y no le dijo: eres un mentiroso, este mundo no te pertenece. No, simple y sencillamente lo aceptó, porque Cristo sabe que este planeta le pertenece a Satanás. Con el sistema de cosas que está organizado en este planeta, para atraer al mundo hacia el diablo. Todo lo que hay en este planeta tiende a alejarnos de Dios. Modas, música, política, deportes, aún estudios. ¿Qué le enseñan en la escuela a usted? Que usted viene de un chango. Su abuelita era un gorila. Usted es un mono. Eso es lo que le enseñan en la escuela, ¿o no? Que usted es un animal. Y luego se enojan porque en la iglesia uno les menciona eso. Pero eso es lo que le enseñan en la escuela. ¿O en la escuela le enseñan que Dios es el creador del hombre? ¿Le enseñan eso en su escuela? Claro que no. ¿De dónde viene este planeta, el universo? Dicen que ocurrió una explosión allá hace miles de millones de años atrás y que todo se formó por casualidad, por accidente, por chiripa. ¿Usted cree eso? Pues es una tontería, pero así lo enseñan. Y no lo enseñan como una teoría, lo enseñan como una ley. Y eso es una mentira. Nadie puede comprobar eso. Eso no es científico. La palabra ciencia quiere decir algo que se puede comprobar. Algo. Y nadie puede comprobar que este universo, este planeta, se formó así. Nadie. Porque si lo pudieran comprobar, entonces la Biblia sería una mentira. Porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nadie puede comprobar que venimos de un mono, que su abuelita era un chango, un gorila, un orangután. Si lo pudieran comprobar,
entonces ya no sería una teoría, sería una ley, pero nadie lo ha podido. No somos animales, pero eso es lo que le enseñan en la escuela. Y el cristiano se traga todas esas mentiras porque es ignorante de la palabra de Dios. Y entonces, claro que piensa como un animal, actúa como un animal. Y todavía los animales tienen más sentido común que algunos seres humanos. Yo nunca he visto a dos perros abrazándose y besándose. ¿Usted ha visto? Dos burros. Claro que no. Y mire, dos hombres sí, dos mujeres sí. Qué absurdo es el ser humano. El sistema de cosas que hay en este planeta tiende a jalarnos, a alejarnos de Dios. Por eso es que Pablo dice: no os conforméis con este mundo, no dejes que el mundo te moldee, te forme, te diga lo que debes de hacer y no hacer. Tú eres cristiano, debes de dejar que Dios te diga a través de su palabra lo que debes y no debes de hacer. Pero ese es el problema con muchos cristianos. Son mundanos en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Son mundanos. El mundo les dice lo que deben y no deben de hacer. ¿Cómo se viste? ¿Como un cristiano o como un mundano? Hay cristianos que les da vergüenza vestirse en una manera diferente. La música que usted tiene en su casa, ¿qué clase de música es? No, pastor, a mí me gustan puras cumbias, porque esas son de aquí de Colombia. ¿Esas cumbias agradan al Señor? Escuche lo que dicen, puras barbaridades, puras cosas contrarias a la palabra de Dios. Y no importa el tipo de música, si es mundana, es mundana. Y dice la Biblia: no dejes que el mundo te forme, te moldee, no os conforméis a este siglo. Estamos hablando de experimentar la voluntad de Dios y tiene que seguir el plan. ¿Cuál es el plan? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. No os conforméis a este mundo. ¿Todo lo que usted tiene en su casa agrada al Señor? ¿Todo lo que tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué lo tiene? Usted le puede decir al Señor: Señor, siéntate aquí, vamos a ver esa telenovela, mira qué buena está. Todos los días usted llega a su casa y lo primero que hace es prender la televisión, ¿verdad? O peor tantito, saca este aparatito y ahí se la pasa. Día tras día, hora tras hora. Y luego dice: no tengo tiempo para leer la Biblia. Lo que no tiene es vergüenza. Tiempo tenemos, todos tenemos 24 horas. ¿Por qué no lee la Biblia? Porque no le importa. Ay, pastor, es que es tan aburrida. Una vez una hermanita me dijo eso. Ay, pastor, es que es tan aburrida, siquiera le pusieran monitos para que sea más interesante. Qué absurdos somos los cristianos. Y luego decimos: Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué tengo tantos problemas? Señor, ¿dónde estás? Y Dios dice: yo no soy el problema, eres tú el problema. Tenemos que seguir el plan para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Luego dice: no dejes que el mundo te forme. Y hay una tercera parte en el plan de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Estamos viendo Romanos capítulo 12, versículo número 2. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento.
¿Sabe cuál es la tercera parte del plan? Que usted renueve su mente. Si quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo. No debe de dejar que el mundo lo moldee y tiene que transformar su entendimiento. ¿Cómo renueva su mente? Yo quisiera tener un taladro, metérselo en la cabeza a los hermanitos, sacarle los sesos, lavarlos en ácido muriático y luego volvérselos a meter. ¿Por qué hay tantos cristianos tan mal pensados? Usted no. Usted no piensa mal. Entonces, ¿por qué no vive bien? ¿Por qué no es obediente a Dios? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, y está hablando de la mente, habla la boca. ¿Todo lo que usted habla es bueno? ¿Todo lo que usted hace es bueno? ¿Agrada a Dios? Usted está viviendo en la voluntad de Dios, pero ¿verdad que no? Entonces lo que tiene que renovar es su mente. ¿Cómo renueva su mente? Metiéndole la palabra de Dios a su mente, metiéndole la palabra de Dios a su mente, metiéndole la palabra de Dios a su mente. Por eso la Biblia nos ordena leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Mire, si esta botella está llena de agua sucia, contaminada, con, qué sé yo, hay un montón de animales muertos, cucarachas y ratas y qué sé yo, lombrices y no sé, tanta basura, y no le puedo tirar el agua, ¿cómo la cambio? ¿Cómo le renuevo el agua a esta botella? ¿Sabe cómo? Poniéndole agua limpia y poniéndole agua limpia y poniéndole agua limpia, y el agua sucia va a ir saliendo, va a ir limpiándose, y un día va a quedar agua limpia. Es lo mismo en su mente, pero usted no solamente no renueva su mente, le sigue echando agua sucia, agua contaminada, le sigue poniendo la basura que este mundo dice. Cada vez que usted prende la televisión, usted le está poniendo agua sucia. Cada vez que usted coge el teléfono y ahí está metiéndose en cosas que ni le importan, está metiéndole agua sucia. Y luego usted le dice a Dios: ay, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, ¿dónde estás? Mentira. Mentira. No queremos hacer la voluntad de Dios. Porque le pregunto, ¿cuánto tiempo pasa en este libro? ¿Cuánto tiempo? Viene a la iglesia y se duerme. Así no le va a hablar el Señor. ¿Cómo le mete agua limpia? ¿Cómo? No se puede. Tenemos que estar bien atentos, alertas. Señor, habla, porque tu siervo oye. Estamos tratando de renovar su mente, quitarle todas esas porquerías que le ha metido durante años y años y años. ¿Cómo va a cambiar su manera de vivir, de actuar, de comportarse, si no cambia su manera de pensar? No se puede. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en nuestra mente es lo que hacemos. Por eso sentimos como sentimos, por eso hablamos como hablamos, por eso nos portamos como nos portamos. ¿Está usted experimentando la voluntad de Dios? No, si sigue teniendo la misma mente. Usted es salvo, su alma va al cielo, pero su cuerpo, su mente sigue siendo el de un inconverso. Sigue siendo igual que un inconverso. No hay ninguna diferencia. Y tenemos montones de ejemplos en la Biblia. Ahí está Lot. Él era salvo, pero ¿cómo pensaba Lot? Como un inconverso, como un mundano. Mire qué pervertido estaba Lot, que ofreció a sus hijas
a un montón de degenerados, de perversos. Le ofreció a sus hijas. Les dijo, tengo 2 señoritas allí que no han conocido varón. Las voy a sacar y hagan con ellas lo que quieran. Y así hay un montón de cristianos. Mundanos, carnales, rebeldes. Ay, Señor, por favor, ayúdame, bendíceme. Y Dios dice, yo te quiero bendecir, pero tú no estás haciendo mi voluntad. ¿Cómo te puedo ayudar si no estás haciendo mi voluntad? ¿Está usted viviendo en la voluntad de Dios? Otra vez, propósito, plan, ¿y cuál es la última palabra? Ruego. Mire qué bueno es nuestro Dios, porque empieza diciendo Pablo, así que hermanos, os ruego. ¿Debería de rogarnos Dios o nosotros deberíamos de rogarle? Nosotros. Pero qué tan bueno es nuestro Dios que está diciendo, hijo mío, por favor, te ruego, obedéceme, haz lo que yo te digo, yo quiero ayudarte. Pero somos como el hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Papá, ya me cansé de vivir aquí, en este lugar, puros animales. Aquí no puedo disfrutar la vida. Aquí me estoy marchitando, me estoy secando. No puedo hacer nada de lo que yo quiero. Y yo me imagino a su padre diciéndole, mi hijo, pero ¿qué te hace falta? Tienes buena comida, tienes buena cama, tienes personas que te aman. Aquí no necesitas nada. No, pero yo no quiero vivir aquí. Yo quiero disfrutar mi vida. Está bien, hijo. Si quieres irte, ahí está la puerta. Aquí no puedes hacer eso. Aquí hay reglas para tu propio bien, para tu propia ayuda. ¿Quieres irte? Vete. ¿Quieres echar a perder tu vida? Vete. Haz lo que quieras. Aquí no te puedo tener por la fuerza. ¿Y cómo se fue el hijo pródigo? Como pavo real, ¿verdad? Ya la hice. Ahora sí voy a disfrutar la vida. Ya no tengo un papá y que me esté diciendo lo que debo y lo que no debo de hacer. Yo ya no. Pero ahí no terminó la historia. Malgastó todo su dinero en borracheras, en fiestas. Dice la Biblia, viviendo una vida perdida. Y de repente ya no tenía dinero. Y ahora empezó a rogar. Regáleme un poquito de comida, por favor, no he comido. Y piensa, hermano, en el contexto de los judíos, dice la Biblia que le dijo un hombre ahí, mira, ahí tengo unos cerdos, cuídamelos y te voy a dar de comer. Y ahí estaba con los cerdos peleándose por la comida de los cerdos. ¿A cuánto les gusta la comida de los cerdos? A ver, levante la mano. ¿A usted no le gusta? Porque ahí tenemos un plato para usted. Qué asco, ¿verdad? Y dice la Biblia que ansiaba llenar su estómago de la comida de los cerdos. Y ahí volvió en sí. Ahí recapacitó, ahí entendió. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi papá y le voy a decir a mi papá, papá, perdóname, he pecado contra Dios y contra ti, perdóname, ya no merezco ser tu hijo, déjame estar aquí como uno de tus sirvientes. Y dice la Biblia que se levantó y vino. Ya no vino como se fue, como pavo real, orgulloso, soberbio, autosuficiente. Ahora regresó avergonzado, humillado y arrepentido. ¿Y qué le dice a su papá? Papá, perdóname. Ahora él estaba rogando. Al principio su papá le rogó, hijo, no te vayas. Hijo, vas a tener problemas ahí. Así somos de rebeldes, de necios, de tontos. Así somos los cristianos. ¿Por qué no aceptamos el ruego de nuestro Señor? Él no quiere nada mal para nosotros.
No, pero a mí me gusta emborracharme, a mí me gusta escuchar la música, a mí me gusta andar ahí con mis amigos. Está bien, hágalo. Usted es libre. Nadie le obliga. ¿Quién le puede obligar? Si Dios, que pudiera hacerlo, no lo hace, Él lo deja en libertad. ¿Va a aceptar el ruego? ¿O va a ser igual que el hijo pródigo? Vamos a orar. Gracias, hermanos. Regresen a su lugar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que no hay mejor lugar que tu voluntad. Perdónanos, Señor, en esta tarde. Bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo. Si Dios le ha hablado, hermano, hermana, ¿por qué no dobla sus rodillas ahí y le dice al Señor, Señor, perdóname? Perdóname. La verdad es que no estoy haciendo tu voluntad. Estoy haciendo mi propia voluntad. Aproveche las oportunidades que Dios le está dando, como escuchábamos en el primer mensaje esta mañana. Aprovéchelas. Aprovéchelas. Porque a lo mejor un día ya no va a haber más oportunidades. Qué necios somos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad del mundo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad del diablo? Pídale perdón al Señor. Joven, señorita, dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Y lo que tú me digas que yo haga con mi vida, eso es lo que voy a hacer. Niño, niña que estás aquí, enséñate a hacer lo que Dios te ordena. Sí, es cierto que nuestra carne no quiere. Mira, está abriendo los ojos cuando debe de estar orando. Cierren sus ojos y dígale al Señor, Señor, perdóname. Cierre sus ojos. ¿O estás haciendo la voluntad de Dios? Haciendo tu propia voluntad. ¿Verdad que no? Yo no voy a hacer lo que nadie me dice. Claro que estás haciendo lo que alguien te dice. Estás haciendo lo que el diablo te dice. Qué necedad. Qué tontería más grande. Y luego queremos que Dios nos bendiga, que Dios escuche nuestras oraciones, que Dios nos ayude. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces estamos haciendo la voluntad del mundo. Estamos haciendo nuestra propia voluntad y eso nunca es sabio. Ruéguele al Señor, Señor, ayúdame a nunca alejarme de ti, a nunca apartarme de tu voluntad. Él quiere que hagamos su voluntad por nuestro propio bien. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto, que nos has dejado tu voluntad tan clara en tu palabra. Perdónanos, porque no hacemos tu voluntad. Y cuando tenemos problemas nos enojamos contra ti. Perdónanos. Escucha la oración de mis hermanos. Sigue bendiciendo las actividades de estas conferencias, Señor. Enséñanos de acuerdo a tu palabra. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.